fuego jugué sin tu amor, más tú me mostraste un mundo mejor. Cambiaste mi corazón, tu nombre exacto en alto. Por nada te quiero cambiar, una melodía levanto. No hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. ¿Dónde tú estás? Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Nada se puede igualar. Es tan real este amor. Es irresistible estar junto a ti. No puedo vivir sin ti, Dios. Tu nombre exacto en alto. Por nada te quiero cambiar, una melodía levanto. No hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. ¿Dónde tú estás? Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. De tu lado, Dios, no me alejaré. Ya no puedo imaginarme sin tu amor. Decidido estoy, yo te seguiré. Quiero darte solo a ti mi corazón. Una melodía levanto. No hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. ¿Dónde tú estás? Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar.
Qué bueno estar una vez más este día martes juntos para estudiar la palabra del Señor. Glorifico al Señor por eso. Para mí, como siempre lo digo, es un privilegio, no solamente una responsabilidad hermosa, sino que un privilegio de verdad poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Y tengo buenas noticias, además del Evangelio, por supuesto que son buenas noticias para todos. Aunque sea un poquito, la Carolita Aravena está progresando. Los que somos de MDB sabemos que ella ha estado ya internada algunos días por coronavirus y estamos orando por ella porque la amamos, amamos su familia, amamos a los chiquillos que son muy buena onda, a sus hijos, pero sobre todo le amamos al Abraham, a la Ara, al Abrancito, a todos los que vienen a esa casa. Le amamos y esperamos una pronta recuperación de la Carolita. Esperamos que Dios haga su obra completa, cabal en ella y en todos nosotros, ¿por qué no decirlo? Porque en cada una de las oportunidades y en cada circunstancia, como ya lo hemos dicho, Dios está trabajando en nosotros. Y me animan las palabras del Abraham al estar interactuando conmigo, al hablar por teléfono, al enviarme mensajes diciendo que Dios está obrando, que Él tiene fe, de que no solamente que las cosas van a salir bien, sino que Dios tiene bajo control todo. Así que estoy muy muy contento por eso. Y ahora les invito a compartir este estudio. Si quieren en sus redes sociales, pongan a compartir. Ojalá que no sea como grupo para que puedan unirse a esto. Y también si quieren hacer alguna pregunta, si quieren decir algo respecto a lo que estamos haciendo, que no les parece quizás, qué sé yo, pero que podamos juntos hablar de la palabra de Dios. Este tiempo que es maravilloso para todos nosotros, creo yo. Solamente haciendo un resumen de lo que han sido las clases anteriores, vamos a decir que el libro de Santiago es un libro prácticamente exclusivo de sabiduría en el sentido judío de la palabra, es decir, una vida práctica, en este caso del Evangelio, una vida práctica de lo que a Dios le ha placido, de lo que Dios quiere de nosotros, no como ley, no como algo intransigente, sino en realidad porque también la sabiduría es paz, es armonía para nosotros, es lo que deseamos, es lo que en realidad nos llena de gozo. Así que esta vida de sabiduría no va a estar exenta de problemas, como muchos venden el Evangelio. No, de hecho Santiago dice, van a haber situaciones complicadas, que no necesariamente, ojo ahí, son malas, pero cada uno va a sacar a relucir quién es en estos momentos de crisis, de conflicto. Y por lo tanto, todos debemos pedir sabiduría a Dios, que es esta forma de vivir bien. Y Él la va a dar abundantemente y sin reproche. El que es verdaderamente devoto de Dios, en palabras de Reina Valera, el que es verdaderamente religioso, pero en realidad el que glorifica a Dios con su vida, el que es devoto de Dios, el que le ama con todo el corazón, lo va a demostrar con sus acciones. Y esto es lo que hemos venido hablando. Una de las cosas que más se pone en relieve en el capítulo 2 es que el que tiene lo suficiente como para dar a otros, lo debe dar sin menospreciar a aquellos que son más desposeídos. Creo que usa una palabra crítica, una palabra exacta para este tiempo, una palabra que es muy profunda y por lo tanto muy contingente. Así que ahora vamos a pasar, como lo anunciamos ya la semana recién pasada, a esta parte de la palabra donde nos habla de nuestra lengua. Así que todos aquellos que tienen dificultad para refrenar su lengua, Dios nos va a hablar hoy. Así que gracias al Señor por este tiempo y le invito a leer junto conmigo la palabra del Señor. ¿Cierto? Estamos en la epístola de Santiago, por lo tanto, a que busque ahí en su Biblia esta maravillosa epístola. Como siempre digo, yo no voy a empezar a ver desde aquí hasta un ratito más los mensajes. Sin embargo, escriban, si es que quieren, pongan un me gusta, como usted lo desee, o un me encanta, o estoy enojado.
como a usted le tinque, para demostrar que hay algún tipo de comunicación. Y entonces le invito a leer Santiago. Vamos a leer acá, como es nuestro bosquejo, vamos a leer la última parte del capítulo 2. Entonces está dentro de la segunda parte de este bosquejo mayor del libro de Santiago, la palabra, la religión y la fe. Y vamos a hablar específicamente de esta última parte, que es la religión práctica y la lengua. La religión práctica y la lengua. Entonces vamos a leer capítulo 3 del libro de Santiago. Capítulo 3 del libro de Santiago. Leo la palabra del Señor en Reina Valera, que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Qué hermosa y qué bendecida palabra. No se hagan maestros, porque va a haber mayor condenación. Wow. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, los barcos. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Qué hermosa es la palabra de Dios, y creo que en este pasaje en particular es muy confrontacional, muy directa, y por lo tanto para cada uno de nosotros va a ser contingente hoy. Así que vamos a estar viendo lo que esta palabra del Señor significa para cada uno de nosotros. Bueno, esta parte de la palabra, o esta primera parte del capítulo 3, está dirigida o habla de los maestros. Y lo que está diciendo Santiago es algo que era muy, muy bien sabido. Los maestros en general eran gente muy reconocida, gente que tenía y recibía los mayores honores. Tienen un grado de honor no solamente en el mundo en que vivió Santiago, sino que además en la misma palabra tienen un grado de honor tal que se llega a equiparar con los profetas, por un lado, y también con los apóstoles. Y en esta serie de listas de los ministerios, el maestro ocupa una parte fundamental. Ahora, ¿por qué ocupa esta labor fundamental? Porque a los maestros nos toca la labor importantísima de instruir, de edificar las congregaciones locales. Hoy se perdió, creo, algo de esto del darle esa importancia que creo yo que debiera ser. Esta importancia no ha dejado de ser desde la perspectiva bíblica. Debiera ser que tuviéramos buenos maestros y no que fuera algo de poca monta ahí como algo secundario. Los maestros de la iglesia tienen un grado de honor en la palabra y debiera tenerla cada una de nuestras iglesias locales. Sin embargo,
También debemos decir que se nos describe en la palabra de Dios las acciones de los falsos maestros. Sobre todo en las epístolas llamadas universales, por ejemplo, esta es una de las epístolas universales en la que estamos estudiando, y se nos describe a los falsos maestros con todas sus características, y se les equipara con los falsos profetas del Antiguo Testamento. Es decir, por un lado, se equipara a los verdaderos maestros de la palabra del Señor con los profetas y con los apóstoles en cuanto a ministerio, y por el otro lado, a los falsos maestros se les equipara con los falsos profetas y con los falsos apóstoles. Si quiere indagar un poquito más acerca de esto y profundizar un poquito más, hay una página web llamada Revista Conozca. Allí usted busque falsos profetas igual a falsos maestros, o falsos maestros igual a falsos profetas, algo por el estilo, del pastor Jim Masurek, un pastor que yo quiero mucho. De su autoría va a salir un artículo bastante extenso, bastante bueno respecto a esto. Así que si usted quiere ahondar más en esto, vaya a esa página. Pero en simple hecho, en forma muy simple, estos libros dicen que los falsos maestros no solamente confunden y guían al mal a estas personas, sino que buscan su propio bienestar. Y esa va a ser la síntesis de todo lo que va a decir no solamente las epístolas universales, sino también las paulinas, respecto a los falsos maestros. Ahora, ¿por qué Santiago dice que no se hagan muchos de vosotros maestros? Lo vuelvo a leer. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Es que todos los maestros recibirán mayor condenación? No. Santiago está enfatizando un hecho, y es el de que la responsabilidad de quien enseña, que es un instrumento de Dios, y que la lengua es difícil de controlar. La lengua es muy, muy difícil de controlar. Y esto es a lo que está apuntando Santiago. No es que no se hagan maestros ninguno de ustedes, sino que consideren, piensen, mediten la responsabilidad que conlleva ser maestro. Ahora, ¿por qué esto tiene una responsabilidad tan grande? Bueno, continuemos con lo que dice este autor. Lo que se enfatiza aquí es la responsabilidad del testimonio. Porque un verdadero maestro, el verdadero maestro de la palabra, debe acompañar su vida como testimonio. No puede decir, hagan lo que yo digo, pero no miren lo que yo hago. Un verdadero maestro de la palabra es alguien que no solamente enseña con sus palabras, sino que enseña con sus acciones. Su vida es reflejo de lo que enseña. Por lo tanto, nosotros vamos a saber quién es un verdadero ministro de Dios, no solamente porque lo que dice está bien, sino porque sus dichos son acompañados de obras o de un ejemplo correcto de vida. Los maestros de la época de Santiago recibían los máximos honores y respetos. Por eso es que a Jesús, por ejemplo, le llaman rabí. ¿Pero qué significa rabí? No es solamente maestro, sino que es grande, mi grande, el más sublime. Es decir, eran muy connotados para esta fecha en que escribe Santiago este libro. Pero esto resultó en que muchos hayan fallado en su carácter, que muchos hayan tenido conflictos entre lo que decían y lo que hacían, porque al recibir tantos honores, la vanagloria hizo que se llenara su corazón de orgullo. No sé si les suena a alguien más. Bueno, este orgullo les hizo ser arrogantes, poco compasivos, creerse superiores a otros realmente. Pero la palabra del Señor nos enseña que los verdaderos maestros son humildes. Y ahí luego vamos a ahondar un poquito acerca de eso. Se ha llegado a decir, dice Barclay, no hay profesión más propensa a generar orgullo intelectual y espiritual que el ser maestro. Bueno, gracias a Dios yo conozco muy buenos maestros y de los otros también. Pero conozco muchos maestros. Y la verdad es que muchas personas tienden a adular a quienes saben más.
Oh, usted qué inteligente. Oh, cómo quisiera ser como usted. Oh, cómo quisiera saber tanto y tener tanta inteligencia y tener tanta memoria. Y la verdad, como diría don Ramón, estudiando cualquiera aprende. Porque ser maestro no es solo saber. Vuelvo a decirlo, como dice Santiago, es tener una vida que acompañe con testimonio ese conocimiento y lo que se entrega. Entonces, esto no es solamente para, por ejemplo, para el ministro que es pastor, ser ejemplo de la gracia, sino que todos los que somos ministros de Dios, y de hecho todos los hijos de Dios, debemos dar testimonio de que Cristo vive en nosotros y a través de nosotros. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Barclay respecto a que debe ser una de las profesiones, si no es la que más, que tiende a generar orgullo. Así que si hay alguien que aspira a ser maestro, recuerde primero que debe dar y tener buen testimonio. Lo que sigue diciendo el autor de este libro es que hay varias figuras en toda la Biblia respecto a esta forma de hablar y cómo debiera ser. Y se describe como el que domina su lengua ha dominado todo su ser. El que domina su lengua ha dominado todo su ser. Yo quiero pedirles que a todos los que no han dominado su lengua puedan poner una manito levantada ahí en los comentarios o decir, a mí también me pasa, yo no domino siempre mi lengua, a mí también me pasa, yo lo digo. No siempre digo lo que quiero o si lo digo por querer, en realidad es porque no pude refrenarme ante algunas circunstancias. No sé si recuerdan que en el capítulo 1 estuvimos hablando un poquito acerca de esto, que las situaciones difíciles no nos transforman, sino que solamente evidencian lo que en realidad somos. Por lo tanto, estas oportunidades que Dios nos presenta también son la oportunidad perfecta para que nosotros demostremos que hemos sido transformados por Él. Ahora, respecto al versículo 2, la palabra del Señor dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Hay alguno que haya ofendido por ahí? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Capaz de refrenar todo el cuerpo, es decir, de dominarse completamente. Ahora, pero todos, lo que está diciendo el versículo, todos sin excepción alguna, jamás, no hay nadie que se escape, todos nosotros ofendemos. Es decir, ninguno de nosotros se escapa de que ha en algún momento ofendido a alguien. Por supuesto que existen personas mucho más hirientes en su forma de hablar. Ayer nos vino a traer unas cosas que compramos una persona de alguna parte y porque me demoré un par de segundos, y lo digo literalmente, un par de segundos en dejar las cosas, empezó con sus cosas ahí y le faltó subirme y bajarme nomás. Pero yo creo que esta persona venía mal de otro lado. Sí, hay gente que tiene más tendencia a esto, pero todos de alguna forma fallamos en nuestra forma de hablar y debemos ser honestos respecto a esto. Todos tropezamos, caemos, resbalamos, pecamos, fallamos y tropezamos en nuestra forma de hablar. Por lo tanto, recuerde la próxima vez que tenga tendencia a esto, no se resbale, no se caiga. Yo soy medio torpe con mis manos. Hoy día, de hecho, quebré 2 cosas en la casa, ya que paso más tiempo en la casa, estoy quebrando más cosas, soy bastante torpe, pero hoy me propuse ser menos torpe respecto a esto. Y también me propongo no fallar tanto con mis labios, con lo que yo digo a otros. Ahora, este verbo, el de fallar u ofender, está en un tiempo presente que no es igual al español. En el griego lo que significa es que permanentemente, en todo tiempo, todos fallamos. Y esto también está en voz activa. ¿Y qué quiere decir esto? No es porque otro lo produzca en nosotros, sino que nosotros mismos lo producimos. Por lo tanto, tenemos la facultad también para frenar
esto. Este es el versículo 2, entonces, del capítulo 3. Ahora, lo que dice este mismo capítulo es que el que no ofende es perfecto, teleios, capaz de controlar todo su ser. Ahora, este no es un perfecto en el sentido que nosotros le damos en el español, alguien que no tiene ninguna imperfección, sino que es alguien maduro que ha llegado a un nivel superior en comparación con otros o con otras cosas. El que no ofende ha sido capacitado por parte de Dios, podría también traducirse de alguna manera, para ejercer ciertas cosas. En este caso está hablando de el ser maestro. Por lo tanto, esto que viene diciendo Santiago lo pone en dos metáforas que son muy fáciles de entender. La primera es que los caballos son dirigidos por frenos, ¿cierto? Por riendas. Y estas riendas dirigen este inmenso animal. No me diga disculpando lo presente, por favor. Nos referimos al caballo, un animal que pesa varios cientos de kilos. Es dirigido por un par de tiras de cuero, qué sé yo, o de cordel, y con un freno que solamente va en el hocico. Y estos caballos son dirigidos por estas riendas y por estos frenos. Bueno, lo que está diciendo Santiago, que un miembro de nuestro cuerpo tan pequeño como la lengua, dice para dónde va nuestra vida. Muchas personas, por lo que dicen o dejan de decir, tienen buenas o malas consecuencias. La segunda metáfora también me encanta mucho. Habla acerca de los barcos que son dirigidas por un timón. Pero no este timón. No el timón de los monitos ahí de la película El Rey León. Sino que este timón que es una especie de manubrio, una especie de algo para guiar una inmensa embarcación. Uno mueve el timón, aunque sea algo chiquitito, y puede mover una tremenda embarcación. Entonces, nuestra lengua va a apuntar hacia el camino en que vamos, va a dirigir nuestra vida y nos señala el futuro. Recuerde cuando hable con alguien, esto está indicando para dónde va usted. Estas dos metáforas hacen alusión al gran poder de la lengua. Ahora, estas metáforas no son propias de Santiago en el sentido de que él la haya inventado. Él la saca de su cultura, del tiempo en que él escribe, del primer siglo. Y por ejemplo, Aristipo, este personaje griego, dice que el que domina el placer, el que domina lo que desea, el que domina todo lo que es lo que le gusta hacer, el que no lo llega a experimentar porque aprende a contenerse, es capaz de controlar todo lo que es. Y es bastante semejante a lo que dice Santiago. De hecho, estas dos metáforas son muy usadas en el primer siglo respecto a varias cosas. Pero aquí compila el autor bastante de lo que se ha dicho para hacer alusión y para que le haga sentido a la gente de esta época. Hoy se podrían ocupar otras metáforas, pero para ese tiempo el barco era algo sumamente relevante como medio de transporte, como medio de abastecimiento. Era un medio muy conocido como es también en la actualidad. Y también estos frenos del caballo, eso ya es un poquito más lejano probablemente a la mayoría de nosotros. La idea de este pasaje no es que nosotros guardemos silencio como alguien podría imaginar. Al contrario de esto, es que cuando hablemos pensando en lo que va a ocasionar nuestras palabras. Es que pensemos qué va a haber en nuestras palabras. Si va a haber verdadero sabor, verdadero sazón, como diría Celia Cruz, azúcar,
Porque la idea es que nuestras palabras estén verdaderamente sazonadas y sean gratas para aquellos que nos escuchan. Entonces, vuelvo a repetirlo, la idea de este pasaje no es el guardar silencio, sino el sabio uso de la palabra. Y quiero leer Efesios, me encanta el libro de Efesios, y sobre todo esta parte muchas veces la saco a colación por diferentes cosas. Efesios capítulo 4 versículo 29 en adelante, supongo que más de alguno de ustedes lo sabe de memoria, pero yo quiero leer algo un poquito más extenso. Dice: ninguna palabra corrompida, corrupta, putrefacta salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, que todas nuestras palabras sean para que otros sean edificados, a fin de dar gracia a los que oyen, a fin de que ellos obtengan y escuchen gracia. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el que lo hace de otra forma, el que no construye, el que no edifica a través de lo que dice, está contristando al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, piensen ustedes, no en otros, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5 de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora sí, el meollo del asunto de lo que quiero decir. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora quiero leer esto mismo en NTV para que se comprenda por qué lo traigo a colación. Nueva traducción viviente. Vuelvo a leer ahora el capítulo 5 de Efesios, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Está todavía en Reina Valera esta cosa. No sé por qué no me ha cambiado a NTV. Bueno, la idea de NTV, no me quiso cargar, es que ni aun los chistes indecentes debieran estar en nuestra boca. Ahora sí, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Ahora, probablemente alguien piense que se está refiriendo solamente a los avaros respecto a lo económico. No, el que quiere recibir retribución de sus palabras. Está hablando aquí, y ese es el sentido de Efesios. Ahora, siguiendo con lo que dice Santiago, nosotros debemos tener un hablar santo. Esto es para todos los cristianos, no solamente para los maestros, pero más específicamente para todos los que somos maestros de la palabra de Dios. La dirección de esta vida está ligada entonces al uso de la lengua, y es lo que ya hemos dicho. Cómo nosotros hablemos va a ser una evidencia de que somos guiados por Dios y hacia dónde nos dirigimos. Ahora, una tercera metáfora es la que viene a continuación y habla de un incendio. No sé si usted ha estado ante un incendio que lo vea con su propio ojo. No estoy hablando de que lo vea por la tele ni nada por el estilo, sino que estoy hablando de que en realidad haya algo incontrolable de fuego delante suyo. Yo sí he estado presente en eso y es terrible. Bueno, lo que dice este pasaje es que el daño que puede causar la lengua es comparado al fuego en el bosque. Una vez encendido es incontrolable. Una vez encendido es incontrolable. Usted puede decir algo porque quiere,
pero en realidad cómo respondan otros o lo que les suceda a partir de eso, usted no necesariamente lo va a poder controlar. Hace algunos años atrás, no muchos, algo así como 5 o 6 años, porque tenía como 13 años, 14 años, bueno, hace algunos años atrás, hace casi 30 años, se nos ocurrió con un par de amigos, si están por ahí, el Señor les perdone, se nos ocurrió con algunos amigos jugar con fuego en la playa. No en la playa misma, sino que en Quintero. Y había pasto seco. Bueno, al fin de unos minutos llegaron los bomberos y un montón de gente porque habíamos dejado la escoba. Y yo se lo digo así, en un segundo el viento que había ese día arrasó, pero hizo que este fuego se expandiera muchísimo. Gracias a Dios que no habían casas cerca ni nada por el estilo, sino que era algo menos de una cuadra donde había pasto seco. Para mí era mucho en ese momento, era Brocacochi, cabro chico. Y en realidad esto me ha hecho pensar mucho lo que dice este texto. Es incontrolable las consecuencias que podemos tener a partir de lo que decimos. Y muchas veces no medimos las consecuencias. Así que no se muerda la lengua. Diga lo correcto mejor. Diga lo correcto. Que sus palabras sean estas que son buenas para edificación de aquellos que le escuchan. Sigo en lo que es la palabra del Señor a continuación. Ahora, el hombre ha podido dominar una cuarta figura literaria, aquí una cuarta metáfora que pone el escritor, es que el hombre ha podido dominar toda clase de criaturas, excepto a sí mismo y su lengua. Es decir, la lengua es más difícil que dominar que un león, que un tigre, y quizás nosotros admiramos a personas que lo pueden hacer, pero es más digno de elogio aquel que en todo tiempo sabe dominar su lengua. Sea usted uno de aquellos. La idea de Santiago no es el desánimo, no es el cállese, sino que nosotros podamos meditar lo que decimos. Entonces no es un decirnos cállese la boca, sino que hable como corresponde. Muchas personas callan y eso también está mal. De hecho, lo que se nos invita en la Biblia es hablar con conocimiento de parte de Dios. Lo que hace el escritor es poner en evidencia la preocupación de que debemos tener en nuestra lengua. Que nuestro hablar sea correcto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que decir. Si es así, por favor, hágamelo saber. Hágamelo saber. Que el Señor bendiga su palabra, dice Damari. Gracias. Gracias, Cristian, Javier, Cecita, Elía, Marta, Juan. Bueno, a todos los que están ahí, como siempre, Belki. Ya que no hay ninguna pregunta, si usted quiere ir haciéndola, la puede hacer. Sigo y continúo. Sigo adelante. Entonces, lo que veníamos diciendo es que el escritor de este libro maravilloso, a mí me encanta el libro de Santiago, si usted se da cuenta, ya llevamos, esta es nuestra sexta clase y recién vamos en el capítulo 3, nos llama a una vida práctica, en este caso, en nuestra forma de hablar. Ahora, una quinta metáfora es esta de las dos fuentes, porque las batallas más evidentes del ser humano saltan a la vista en su hablar. Y lo que dice el escritor es que de una misma fuente no pueden brotar dos tipos de agua, porque estos dos tipos de agua no va a producir ningún buen fruto. Si alguien recuerda lo que vimos en Apocalipsis, va a saber de qué estamos hablando. Y si alguien no lo recuerda, después, por favor, vea los capítulos anteriores. Pero solamente decir que no tenían tuberías como la que nosotros tenemos hoy día. Y por lo tanto, juntar dos tipos de agua era lo más nefasto que podía haber, porque no podía haber
agua caliente de, por ejemplo, de termas y agua dulce en una misma fuente o en una misma cañería, si se le quiere llamar desde la perspectiva de hoy, o conducto o ducto, en una misma parte, porque finalmente esa agua no sirve para nada. Entonces la misma batalla y este mismo ejemplo es lo que dice respecto a nuestro hablar. Y el autor dice, muchos niegan al Señor con su forma de hablar. Vuelvo a repetirlo, muchos niegan al Señor con su forma de hablar, porque son hirientes, porque son iracundos, porque son irrespetuosos, porque son personas que dicen palabras deshonestas, porque hablan con doble sentido, y esto no glorifica al Señor. De nuestra boca solamente debe salir palabras de bendición para quienes escuchan y palabras que glorifiquen al Señor en todo tiempo. Muchos niegan, vuelvo a repetirlo, al Señor con su forma de hablar, como Pedro, y luego le rinden honor. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, retírate de mí, Satanás. No es que haya sido Satanás o que Pedro haya sido de alguna forma usado por Satanás, sino que sus palabras en ese momento no le estaban dando gloria al Señor. Entonces ya terminamos la segunda parte de este libro de nuestro bosquejo, la palabra, la religión y la fe. Y pasamos a la tercera parte, que es la sabiduría, obras y obediencia. Ahora, recordando que este es un libro que una y otra vez vuelve a los mismos asuntos. Por lo tanto, es bastante más difícil que en otros libros hacer un bosquejo bien detallado. Ahora, respecto a la sabiduría, obras y obediencia, que es nuestra tercera parte del libro, se va a dividir en 4 partes. La sabiduría se demuestra en el proceder, en nuestros actos, en lo que hacemos, las características de la sabiduría de lo alto, y hasta ahí vamos a llegar hoy. Enemigos de Dios o del mundo, hay que tomar aquí un bando y no hay términos medios. Sometimiento, requisitos en la presencia de Dios. Obediencia a Dios es un requisito para vivir en su presencia. Entonces vamos al capítulo 3, versículo 13 al 16. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, estoy leyendo en NTV, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. ¿Cómo lo demostramos? Viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Quiero leer una vez más este texto. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Toda clase de maldad. Entonces la sabiduría, vamos a decir, ¿qué es lo que era la sabiduría? ¿Lo recuerda? El saber actuar en la vida presente. Tomar buenas decisiones y que a uno le vaya bien. Ahora, ¿qué es que a uno le vaya bien? Hacer la voluntad de Dios. Seamos sabios en nuestro proceder. Ahora, ¿qué quiere decir el escritor con todo esto? Veamos lo que la palabra del Señor nos indica. ¿Cómo se conoce al sabio y entendido? Según lo indica Reina Valera en el versículo 1. Porque su vida se pone de manifiesto. Porque en su vida se nota que es sabio. No solamente con sus palabras, vuelvo a repetirlo, sino con todas sus acciones. Porque tiene una vida llena de gracia. ¿Se acuerda lo que leímos en Efesios? Que todos los oyentes escuchen y reciban gracia
a través de lo que hablamos. Bueno, esto es lo mismo que vuelvo a decir Santiago, porque tiene una vida llena de gracia que se manifiesta en mansedumbre, prautes, amabilidad, dulzura, apacibilidad, humildad de corazón. La verdadera persona sabia e inteligente no es aquella que mandonea a los demás, aquella que se impone ante otros, sino que el que es sabio e inteligente es reconocido desde la perspectiva divina porque es una persona mansa. Es decir, en todo tiempo es amable, es dulce, apacible y tiene humildad de corazón. Y además, respecto a lo que venía hablando desde el versículo 1, enseña esto mismo. Y es lo que luego va a aparecernos en este mismo capítulo. Y por lo tanto, dice aquí, su enseñanza a otros muestra el peligro de la arrogancia. No solamente es una persona entonces el que es sabio e inteligente y por lo tanto tiene las condiciones para ser maestro, aquel que conoce mucho, sino que el que actúa humildemente y enseña a otros a vivir en completa humildad. Ahora, ¿qué es lo que es ser humilde? ¿Es reconocerse como un pobre gusano que no tiene dónde caerse muerto? No. Lo que estamos diciendo aquí es que el que es humilde de corazón va a saber quién es. Frente a Dios es un pecador que necesita de la gracia, que necesita su misericordia, que necesita su gracia. Y no se va a mostrar de otra forma ante otros, porque reconoce su propia condición y quiere mostrar a otros la gracia que ha recibido de parte de Dios. Por lo tanto, su enseñanza a otros muestra el peligro de la arrogancia. Además, el peligro que enfrentan, como ya lo habíamos dicho, los maestros, es la vanagloria. Y respecto a lo que dice este libro, ¿por qué es este peligro? Porque las personas que conocen mucho, que saben mucho, se acostumbran a que las personas se traguen lo que dicen. Ahora, esto no necesariamente está mal, en el sentido de que pueden estar diciendo lo correcto. Pero nuestro deber como cristianos es informarnos y averiguar si lo que se nos dice está bien o no. Por lo tanto, ninguno de nosotros, los ministros de Dios, debiéramos ser arrogantes en el sentido de que otros no puedan corroborar si lo que nosotros decimos está o no bien. Por lo tanto, nuestros hermanos coladores en nuestra iglesia muchas veces probablemente están actuando de buena forma, quizás no por su orgullo y todo lo demás, pero al respecto de esto, Hechos capítulo 17 dice que los hermanos de Berea eran mejores que otros, por ejemplo los de Tesalónica, de los que venía hablando en Hechos capítulo 17 y 16. ¿Por qué? Porque ellos revisaban por sí mismos si lo que se les enseñaba era o no correcto. Y recordemos que el que les enseñaba era Pablo. Por lo tanto, si el libro de Hechos dice que estas personas que eran cristianos nuevos le revisaban a Pablo si lo que decía era o no verdad, ¿qué más nos queda a nosotros, ministros del siglo XXI? ¿Qué problema hay si yo estoy haciendo las cosas bien y estoy diciendo lo que corresponde respecto a la palabra de Dios, que otro me revise lo que quiera? Entonces, hay un peligro en esta autoridad mal enfocada de creer que otros se deben tragar lo que nosotros decimos porque nosotros lo decimos. Y esa es la palabra final. El que es vanaglorioso, lleno de ambiciones personales, el que es egoísta, el que tiene, como dice el resto de las epístolas universales, que busca sus propios fines, el que busca conseguir sus propios medios, no está capacitado entonces, aún teniendo el conocimiento, para ser un genuino maestro. Para enseñar a otros hay que tener humildad en el corazón y enseñar esta humildad a otros con todo lo que somos. El que actúa de esta forma, lo que dice NTV, es que ha perdido el rumbo, perdió el timón, perdió el freno del caballo. ¿Por qué? Porque la sabiduría es saber hacia dónde nos dirigimos. Entonces,
¿Cómo reconocer al que es sabio e inteligente? Porque es humilde de corazón y enseña a otros a ser humilde. Ahora, una cuestión que es bastante contraria a esto son las discusiones académicas, en el sentido de que muchas personas quieren saber para discutir y para enrostrárselo a otros. El que es sabio de corazón no va a buscar herir a otros con lo que sabe, sino que va a buscar llegar no solo a consenso, sino a consenso de la verdad. No a expensas de ceder en lo que es real, no, sino que con sabiduría puede exponer, como dice Primera de Pedro, con razonamiento puede exponer su verdadera fe. Por lo tanto, estas discusiones académicas deben darse sin apasionamiento desmedido, sin emocionalismo, sin sulfurarse, sin tener raya porque el otro me está diciendo algo que no es correcto. No, no es para ridiculizar, no es para herir ni aplastar. Yo supongo que algunos de ustedes han ido alguna vez a la Plaza de Armas, en aquellos tiempos donde se podía, y ya visto a estas personas discutiendo de Biblia. Yo supongo que en otras ciudades también pasa. En el centro de alguna ciudad. En más de alguna parte debe pasar también, así como en Santiago. Y estas personas se acaloran tanto y gritan y se insultan. Y la verdad es que la palabra de Dios no es para formar discusiones o peleas, ni contiendas, ni bandos, sino que la palabra de Dios debe ser en provecho de todos los que escuchan. La mala praxis, la mala práctica de la enseñanza o del ministerio de la enseñanza es porque hay problemas en la persona. ¿Y cómo podemos reconocer esto? Cuando los que ejercen la enseñanza tienen fanatismo, defienden y atacan con violencia a otros. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago. Gente que se pone en una trinchera a tirar piedrazos ahí con un sniper, con una bazooka en lo posible, para tratar de derrotar a los demás y que en lo posible queden descuartizados. El fanatismo viene por la falta de humildad, por la arrogancia, porque no vemos al otro, a pesar de que pueda o no tener la razón, como un igual, como otra persona, a quien debo amar, porque es mi prójimo, a quien debo respetar, porque está hecho a semejanza de Dios, como viene diciendo el escritor. Esta mala praxis del ministerio de la enseñanza también es con agresión. Considera a los demás como enemigos a vencer. Ya no los ve como alguien a quien ganarse, sino que consideran a los demás como enemigos a quienes vencer. Estos son egoístas y ambiciosos. Como dice, y ya lo veníamos diciendo en el resto de las epístolas universales, son personas que se interesan más en sí mismos que en los demás. Tienen más interés en poder recibir algo a cambio que lo que pueden entregar. Yo supongo que todos, o la gran mayoría, lamentablemente, sean o no cristianos, hemos visto a pseudo maestros, predicadores, que siempre están buscando su propio bienestar. Y eso, la palabra de Dios está en contra totalmente de esto. Por lo tanto, ellos no son verdaderos ministros de Dios. El verdadero ministro de Dios está contento con su forma de vivir, y porque Dios mismo es el que le provee. Ahora, este egoísmo no solamente radica en la parte económica, sino que en el rédito total que le puede manifestar o dar el hablar palabra de Dios en este caso. Arrogancia. No es consciente de lo que no sabe. Por lo tanto, lo que no sabe, lo inventa. ¿Has escuchado a este tipo de personas que siempre tienen respuesta para todo y nunca hay un no sé? Déjenme investigarlo, déjenme averiguarlo. Arrogancia. Esta sabiduría que no procede de Dios, adivinen de quién es. Esta sabiduría que no es de Dios es terrible. O sea, aquí no hay una cuestión de términos medios. Lo que nos dice esta parte es que es una obra
de el mismo Satanás. Y es, como la manifiesta Reina Valera, terrenal. ¿Cómo podemos reconocer a alguien que no tiene sabiduría de Dios? Porque mide sus logros solamente en términos mundanos. Ahora, no estamos diciendo que, por ejemplo, los números no sean importantes, pero no solamente los números son importantes. Por ejemplo, no se mide el éxito de un ministro de Dios por cuántas personas logra juntar en un lugar. Tenemos lamentables consecuencias de todo esto. Y hace unos años atrás salió en el noticiero de TVN un supuesto predicador de la palabra de Dios, porque es todo lo contrario, que hacía caer oro del cielo. Bueno, este medir solamente por sus adeptos, por sus seguidores, es medir en los logros en términos mundanos. En realidad debiéramos pensar si quienes nos siguen como maestros, como ministros de Dios, tienen una vida que sea fructífera, una vida que en realidad manifieste el carácter de Cristo. Además, es animal, estimulada por los impulsos naturales, se deja gobernar por las emociones, se deja gobernar por lo que desea, se deja gobernar por todo lo que es muy natural. En tercer lugar, es diabólica. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que no emana de Dios. Por lo tanto, sus consecuencias serán obra de Satanás. Ahora, no estamos diciendo que cada una de las personas que puede estar actuando de esta forma está consciente de que es usado por Satanás o que es poseído por Satanás. No estamos diciendo eso. Sino que finalmente está, como diríamos, remando para ese equipo. Aunque no se dé cuenta en muchas ocasiones y otras simplemente sí. Hace unos años atrás vi un video en YouTube de una persona que, comillas, quería ayudarle a Dios y hacía trucos de magia delante de la gente diciendo que era un milagro de Dios. Qué terrible. Dios no necesita ayuda de parte de nosotros. No sé si esta persona estaba consciente, pero en realidad al hablar y decir mentiras públicamente es un estafador, simplemente, y no un ministro de Dios. Aunque Santiago no describe las enseñanzas, lo que dicen los falsos maestros, léalo por favor en el artículo de la revista Conozca y lea las epístolas universales con mucho mayor razón que describen a los falsos maestros. Describe Santiago en forma concisa pero contundente a los tales y las consecuencias de sus enseñanzas. ¿Cómo los describe? Personas que son arrogantes, personas que se creen superiores a otros, que miden sus logros en términos numéricos, logros terrenales, que son llevados por sus emociones y que llevan a otros solamente en emocionalismo. Cuidado con eso, por favor. Nuestros cultos, nuestras reuniones, todo lo que hacemos no se mide por cuánto piel de gallina tengo, sino en realidad si es dirigida por Dios en términos de su palabra, y su fin o sus consecuencias van a ser obras de Satanás. Recuerde esto. Si usted está enseñando palabra de Dios, por favor, recuerde todo esto. Bueno, para terminar esta parte de lo que venimos diciendo, vamos a leer las características de la sabiduría de lo alto, que está en contraposición con esta sabiduría animal, diabólica y terrenal. Leemos entonces los versículos 17 y 18. La palabra del Señor dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es. Sin embargo, la sabiduría que viene del cielo es, ante todo, pura, y también ama la paz. Siempre es amable. Ojo con eso, mire, de nuevo. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Semillas de paz
para cosechar paz. Nuestra lengua. La verdadera sabiduría, según los judíos, no solo procede de Dios, sino que además es un don de Dios. Dios solamente lo puede depositar en las personas. Por lo tanto, se le concede a quien lo desea realmente y se lo pide a Dios. Y eso ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores. ¿Quieres sabiduría? Pídasela a Dios y Él va a darla abundantemente y sin reproche, porque Él es el más sabio, es que puede dar sabiduría y compartirla con otros. ¿Y cuáles son las características de la sabiduría que viene de parte de Dios? Es pura, es decir, es santa, no tiene dobleces, no tiene doble propósito de buscar el propio bienestar, es pacificadora, busca la armonía, busca el amor, busca el estar bien con otros, es amable. Se podría traducir aquí también como compasiva. No busca meterle el dedo a la llaga a la gente, sino que es amable, es dulce, tiene un buen sabor. Muchas personas confunden la exhortación con que alguien nos rete. Esta persona dio puros palos, y ahí sí que fue palabra de Dios. No, el verdadero maestro de la palabra de Dios siempre tiene una palabra dulce, llena de gracia. Tiene misericordia, tiene gracia de parte de Dios y mira a otros con compasión, con bondad y produce buenos frutos, produce buenas consecuencias, da seguridad a quienes le escuchan. La fe da seguridad. Ahora, esto no se debe confundir la verdadera fe con que siempre uno sepa todo lo que va a suceder. Eso no necesariamente es fe. Se ha repetido mucho que Hebreos capítulo 11, uno de esos textos, uno de esos versículos que dice textualmente, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, debiera ser una definición de fe. Pero no, esto no es necesariamente una definición de fe, es parte de lo que es la fe. Me encanta lo que dice el libro de Daniel respecto a sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, su nombre hebreo, Sadrach, Mesach y Abednego, su nombre es babilónico. ¿Por qué me encanta lo que dice ahí? Porque estos tres amigos de Daniel estaban dispuestos a sufrir en el horno de fuego por no adorar una estatua. Y lo que le dicen a estas personas que tenían el liderazgo, la autoridad ahí en Babilonia es: Dios tiene la autoridad para liberarnos. Pero si así no es, y uno dice, bueno, ¿tienen fe o no tienen fe? ¿Creen que Dios les va a liberar o no? ¿Sabe qué? Ellos tienen fe verdadera. Creen que Dios lo puede hacer. Pero aunque no lo haga, Él es todopoderoso. Aunque Él no lo haga, Él tiene todas las cosas en su potestad. Y eso es lo que creemos las verdaderas personas que confiamos en Dios. Dios tiene todo el control de todas las situaciones. ¿Por qué no siempre hace lo que queramos? Bueno, eso está en su potestad, porque Él es Dios y no nosotros. Entonces, eso produce seguridad en el corazón. Dios es mejor que yo y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y eso produce seguridad. El salmista, el salmo, yo diría más conocido, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, o con Él nada me falta. Y sigue diciendo más adelante: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La seguridad no es saber lo que va a pasar o que solamente nos van a suceder cosas buenas, sino que a pesar de las circunstancias, Dios va a seguir a nuestro lado. Dios va a seguir llevándonos de la mano. Dios es el que tiene el control. Y eso da plena seguridad. Y en último lugar, esta verdadera sabiduría es sin doblez, sin especulaciones, sin doble ánimo, sin buscar los propios intereses, sino buscando lo bueno para otros. Quiero invitarle a que estén dejando, si es que las tienen, algunas preguntas, y voy a empezar a leerlas si las encuentro entre medio de todos los mensajes. Sin embargo, antes de buscarla, quiero pasar un avisito. Y es que este jueves nos reunimos en familia a través de Zoom. Vamos a tener un tiempo de oración a las 20 horas. Así que si usted se quiere acoplar y no está en el WhatsApp de nuestra congregación, por favor pídanos
cómo conectarse y vamos a estar gustosos de que se integre a este tiempo de oración con nosotros. Si usted tiene alguna petición, la puede poner aquí, la vamos a poner en si quiere ponerla en los mensajes, puede ponerla, no hay ningún problema, y vamos a estar orando por todas nuestras peticiones, incluyendo por supuesto a Carolita, a Pablo Rojas, que lamentablemente falleció su papito. El Señor le bendiga a él y a su familia, a Casca, a sus hijos. Les bendecimos, le amamos y queremos su bienestar. Estamos orando por ustedes. Entonces, este jueves tenemos tiempo de oración. Entonces, ahora sí voy a echar un vistazo a lo que son las preguntas, si es que las hay. Y si es que las pillo, hace un par de semanas ni las puede ver. Damaris, hola Damaris, dice: tengo una duda con la sabiduría que viene de Dios y la que no. La sabiduría que no viene de Dios, ¿no sería solo intelecto, puro conocimiento, inteligencia? Excelente pregunta. Ahora, debemos entender el contexto. ¿Cuál es el contexto? Santiago es llamado a ejercer su ministerio a los judíos. Por eso explica las cosas en términos judíos. Él nunca se mueve de Jerusalén siendo un judío, y de hecho, como lo dijimos en la introducción, es asesinado a causa de su ministerio, de su pulcritud, de su santidad en el templo. Bueno, ¿qué es lo que dice él y qué es lo que piensan los judíos respecto a la sabiduría? Que es tomar buenas decisiones en esta vida. Ahora, todas las personas que tienen algún grado de sabiduría, esa sabiduría que tienen viene de parte de Dios. Por lo tanto, esto no es igual a ser inteligente o no ser inteligente. La inteligencia es otra cosa. La persona más inteligente del mundo, te aseguro, Damaris, y a todos los que están escuchando, que ha tomado malas decisiones. Por ejemplo, respecto a lo que estamos viendo hoy, ha hablado mal en alguna oportunidad, le ha contestado mal a alguien, ha hecho algo indebido. Por lo tanto, no siempre actúa de acuerdo a su conocimiento. De hecho, pensemos en nosotros mismos. Muchas veces, sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos. Y eso no es ser sabio. Muy por el contrario, es ser necio, es ser testarudo. Entonces, no sería un sinónimo inteligencia de sabiduría, como tampoco lo es tonto de un necio. El necio es la contraparte del sabio y el tonto es la contraparte del inteligente. El sabio es aquel que toma buenas decisiones, y el necio, pudiendo ser muy inteligente, por ejemplo, puede ser un necio porque sigue cometiendo una y otra vez necedades, testarudeces, cosas que no están bien a pesar de que pueda saber. Déjame ponerte un ejemplo. Muchas personas pierden su trabajo porque el fin de semana se ponen a tomar y hacen San Lunes. Ahora, ¿esas personas no eran conscientes el día viernes, el día sábado, de que podría haberles pasado esto? En muchas ocasiones sí. Sin embargo, siendo personas que racionalizan bien, toman malas decisiones. Muchas personas han perdido su familia, han tomado malas decisiones en su vida, a pesar de que puedan ser personas inteligentes. ¿Por qué? Porque simplemente ser inteligente no quiere decir que uno es sabio. Por lo tanto, la sabiduría que viene de Dios no sería solamente intelecto, no necesariamente, porque no necesariamente alguien que tiene un intelecto es sabia. Hermano Juan, qué rico leerlo. Saluda a su familia, a Pamela, a sus hijos. Le amamos. Esperamos verles pronto. Qué buenos TikTok hace. Y dice, yo no lo he leído, así que lo leo: en mi trabajo solo hablan doble sentido. Muchas veces los escucho y otras me aparto, pero no puedo evitarlo siempre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Buena pregunta. Buena pregunta. Pero quiero contarle mi testimonio. No digo que necesariamente sea bueno, pero lo que me pasa en muchas oportunidades es que la gente deja de hablar esas cosas porque estoy yo. Ahora, la gente no debiera temer de hablar las cosas como son delante de nosotros.
Sin embargo, si uno tiene una conducta que sea o que sus palabras se condicen con la conducta, al final del tiempo, no necesariamente inmediatamente, las personas tienden a modelar o a cambiar su actitud y la forma de hablar. Así que, hermano, si usted me pregunta qué puedo hacer, permanezca teniendo un buen testimonio, hablando lo correcto, no hablando peyorativamente de esto, diciéndole, oye, ¿cómo se te ocurre hablar de esto? Sino que en su forma de hablar, en su forma de actuar, se vaya notando que es un verdadero cristiano, y por lo tanto que las personas no quieran hablar ese tipo de cosas delante de usted ni delante de ninguno de nosotros. Ahora, las personas sí se fijan en esto, y yo supongo que todos nosotros, la mayoría de nosotros, hemos escuchado decir a más de alguien, yo conozco a un canuto, por eso es que no lo soy. Y tienen razón. Y por eso muchas veces no nos respetan. Pero finalmente, las personas que pasan más tiempo con nosotros, como pueden ser compañeros de trabajo, de colegio, qué sé yo, van a darse cuenta quién es quién. Y van a darse cuenta si son o no de verdad. El mecánico al cual yo llevo el auto, él tiene una familia, de hecho, pero sus papás también eran así, donde dicen mucha grosería. Y él que nos ha dicho, porque mi papá también lleva el auto a ese mismo mecánico, él nos ha dicho, porque ha tenido varios problemas y son verdad con muchos cristianos, él nos ha dicho, los únicos cristianos de verdad que yo conozco son ustedes. Y él cambia su forma de hablar con nosotros. Entonces, vuelvo a decirlo una vez más, no es que nosotros le impongamos a otros lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, pero finalmente la gente se va a empezar a dar cuenta quién es quién por nuestra conducta y nuestra forma de hablar. Así que mi hermano Juan, persevere siendo un buen cristiano, persevere siendo ejemplo ahí donde usted está, porque le aseguro que va a motivar a otros a que tengan un cambio por lo menos momentáneo, pero finalmente debiéramos llevar a otros a ser más como Cristo. Damaris volvió a preguntar y dice, entonces la sabiduría que no viene de lo alto, ¿por qué se le llama sabiduría? Porque es una forma de contraponer las cosas. Pero finalmente, fíjate qué tipo de sabiduría es la que se habla. Es diabólica, terrenal, animal. Por lo menos no es el tipo de sabiduría que yo quiera tener. La sabiduría que viene de Dios es la verdadera sabiduría. Una cosa es tener, qué sé yo, el último celular Samsung o iPhone genuino, y otra cosa es tener la réplica. Son bastante distintos. Bueno, la sabiduría animal, diabólica y terrenal podrá parecer buena y pudiera parecer que rinde frutos, pero finalmente su camino es solo muerte. Bendiciones para ti también, Patricio Coilla. Supongo que eres familiar de Elías. Que el Señor te bendiga ahí en la 9ª región. Cuídennos al Elías, lo queremos mucho, pero lo queremos allá en Temuco. No, que el Señor te bendiga, Elías. Eres una ayuda tremenda aquí en la iglesia. Lamentablemente pololeas con mi hija. Bueno, dicho eso, déjame ver si hay algo más que responder. Puras manitos levantadas ahí diciendo que alguna vez han ofendido. Así que por favor, cuidémonos en nuestra forma de hablar. Cuidémonos de lo que decimos, cuidémonos en lo que estamos hablando. Y algo para terminar, ya que no veo que haya más preguntas. Si hay alguna otra pregunta y alguien me la quiere poner ahí en los mensajes al final, por favor, hágalo. Decir que todos podemos reconocer que hemos fallado en nuestra forma de hablar, y eso es fácil, porque eso es evidente. Pero lo que nosotros debemos hacer, como dice la palabra del Señor, es al reconocer nuestras fallas, vivir en continuo arrepentimiento. Me encanta esta frase de David Wilkerson, vivir en continuo arrepentimiento. Y esto quiere decir cambiar de actitud y por lo tanto de conducta. Cambio de mente es cambio de acción. Así que le invito a ir más allá de lo que ha sido hasta hoy. Le invito a cambiar su forma de hablar. Propóngase mañana, solo mañana, imagínese, ser de bendición para todos los que le escuchen.
para todo. Creo que haciendo ese cambio y pensándolo al día siguiente y al día siguiente, un día a la vez, como alguien dijo, podemos ser más como Cristo. De nada, Damaris. Mano Gerardo dice: en mi caso yo participaba con mis compañeros de trabajo, pero cuando me volví al Señor, cuando ellos vieron mi cambio, ahora me piden consejo y oración. Qué bueno, hermano Gerardo, lo felicito. Yo le doy inmediatamente un me encanta a usted. Genial. Como algunos dicen, gracias ahí, Damaris, el Señor les bendiga. Para mí, de verdad, es gozo en el corazón poder compartir la palabra del Señor. Y solamente recordarles, este jueves tenemos un tiempo de oración a las 20 horas, así que si se quiere conectar con nosotros, díganos y vamos a estar muy alegres de que así sea. Terminemos este tiempo con oración al Señor y digámosle: Señor, perdóname todas aquellas veces que he hablado cosas que no debo. Elías, perdóname toda esta incoherencia que digo. No, yo sé que Él tiene buena onda conmigo, así que sé que no hay problema. Pero si hemos herido a alguien en alguna oportunidad, que nos perdone el Señor, y también, si es necesario, pidamos perdón a otro, no hay problema. Vaya y ofrezca las disculpas necesarias y ofrezca y diga: me equivoqué, sea humilde de corazón, y juntos sigamos haciendo la obra de Dios. Oremos al Señor un minuto. Padre Celestial, te damos tantas gracias porque esta palabra, que probablemente nos haya confrontado, es buena para nosotros. Una vez más te rogamos, al estudiar tu palabra, como decía el capítulo 1, te pedimos que podamos vivir en sabiduría. Esa sabiduría que solamente proviene de ti. Oh Señor, que podamos ser ese pueblo que te ama, que te adora, que te honra con todo lo que hace y con todo lo que dice. Oh Señor, que podamos tener palabras que edifiquen a todos los que nos escuchan. Que podamos tener palabras de gratitud a tu nombre y que no seamos una fuente que da dos tipos de agua, porque no puede ser esto. Debemos bendecirte y glorificarte con todo lo que decimos. Y hoy, Señor, nos proponemos en el corazón volvernos hacia ti y empezar a hablar como a ti te agrada. Que nuestras palabras sean sazonadas con amor, con amabilidad, que sean verdaderamente llenas de estas características que tú quieres que tengamos. Oh Señor, que seamos prudentes, que no nos guardemos aquellas palabras que a otros les puedan corregir, que a otros lo puedan amonestar a volverse hacia ti. Que no nos callemos, Señor, ante tantas injusticias que hay en nuestra sociedad y aún, Señor, en nuestras propias congregaciones, en nuestra congregación. Que podamos ver, Señor, aquellas cosas y podamos transformarlas para tu gloria, sin egoísmo, sin avaricia, sin nada de aquello que es sabiduría humana, terrenal, diabólica. Oh Señor, que podamos glorificarte con todo lo que somos. Y específicamente hoy te lo pedimos con nuestra forma de hablar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este tiempo de estudio de la palabra le haya servido. Yo estoy muy contento porque sé que el Señor nos ha hablado y sé que al finalizar ya probablemente vamos a tener 2 o 3 máximo clases de Santiago. El Señor nos tiene algo más preparado, así que le invito a compartir las clases que vienen y que juntos podamos seguir glorificando al Señor. Dios les bendiga en todo.